Bueno, mis amados, Señor les bendiga y les guarde. Este es tu hermano, Pastor Walter Agosto, pastor de la Congregación Catedral de la Fe en la ciudad de Cagua, Puerto Rico. Y hoy en nuestro programa, donde lo cambiamos ahora para los martes, por compromiso que tenemos ahora los lunes. Y para nosotros una bendición poder llegar a cada uno de ustedes trayendo educación, información. Una de las cosas que distingue Catedral de la Fe, además y sobre todas las cosas, de hacer la misión de Israel, que es justicia y bondad, y ayudar al necesitado desde la parte física, emocional y la parte de su orientación de identidad espiritual. Y literalmente la historia nos habla acerca también de una étnica, y de la cual vamos a estar hablando esta noche un poco. Y traemos diferentes temas, pero hoy es un tema muy interesante y uno de mis favoritos, porque es uno de los temas que más me impactó y más me hizo a mí pensar cuando yo apenas, como pastor cristiano, un día simplemente se me ocurrió pensar, ¿por qué no obedezco el cuarto mandamiento? Si son 10, obedeciendo el cuarto mandamiento, como que sería algo perfecto. Y retando mi teología y mi formación cristiana de muchos años, me dio la oportunidad a abrirme a la voluntad del Eterno, y seguimos aprendiendo y seguimos creciendo. Una de las cosas que más a mí me encanta hacer es leer y estudiar. Voy a leer algo de aquí de un libro que le voy a hablar un poquito, y es un comentario acerca de los 10 mandamientos. Y lo voy a traducir porque está en inglés. Y dice que cuando una persona obedece el Shabbat, no debe de pensar, estoy traduciendo porque el libro es en inglés, no debe de pensar que es algo gravoso como cuando le imponen algo a uno, sino que uno debe de estar consciente de que santificar el Shabbat incluye obediencia con gozo, el deleite de santificar el Shabbat. Por eso, dice el comentarista, cuando guardemos el Shabbat, nos pongamos la mejor ropa y comamos la mejor comida, porque este es deleite en el Shabbat. Y este comentario viene de un comentario que yo pues llevo algunos años estudiando, y es parte de todo, como yo le digo a ustedes, la sumatoria del contexto, historia, antropología, es una sumatoria completa. Incluye, cuando estudio las fuentes desde judías, culturales como rabínicas, para poder saber cómo pensaban los judíos en el primer siglo o los judíos en el preexilio. Y como yo no estaba ahí, yo tengo que leer la literatura de ellos para yo saber cómo yo pensaba, porque yo no estaba allí, ¿ok? Entonces, lo que acabo de leer es una de las fuentes que yo uso, que es la antología de la Torah, Me'an Lo'ez, que viene del Salmo 114, verso 1, cuando dice que el pueblo de Israel salió de un pueblo de lengua extraña,
Bien interesante, a principios del siglo XVIII se escribe, Jacob Cooley escribe esta antología. ¿Y por qué lo escribe? Hay una población judía en Europa y de repente el gran reto del idioma. No saben mucho hebreo, las generaciones nuevas, y entonces comienza él con esta inquietud y comienza a traducir literatura rabínica del hebreo a un lenguaje que hoy vamos a hablar un poco, nuestro recurso nos va a enseñar, que es una mezcla de judío y español antiguo. Y bien interesante, porque ahora, gracias a este libro, esta comunidad, comenzando en Turquía y regándose por toda Europa, incluyendo España, ahora tienen acceso a literatura rabínica impresionante, porque en los comentarios, no es que estoy mercadeando este libro, porque no me gano nada, me gano la satisfacción de que juntos vamos a seguir aprendiendo. Pero este libro, si lo puede adquirir, es una antología, yo lo estoy comprando poco a poco. Si usted mira aquí, los que son amarillos son estos. Ok, yo lo estoy comprando poco a poco. Entonces, bien interesante porque este libro viene con comentarios de la Mishnah. Así que yo tengo aquí la Mishnah, pero es literatura de la Torah oral. Y tiene comentarios de la Torah, dividir en la parashá, comentarios de la Mishnah. Tiene comentarios de la Mishneh Torah. Tiene comentarios del Shulchan Aruch. Y es bien interesante, hermano, porque nada de esto estaba disponible para esta comunidad judía que estaba en Europa por causa de del lenguaje, de la barrera del lenguaje, hasta que este hombre, junto con otros rabinos, porque él apenas escribió parte de Génesis, 2/3 partes de Éxodo, hasta que él comenzó a escribir todo esto en este lenguaje que hoy vamos a aprender. Recientemente, hace un par de años, fui a España y en la graduación de mi hija. Y mi hija, pues, en sus vacaciones siempre iba a diferentes sitios allá en España, y uno de los sitios que ella más disfrutaba era lugares donde vivían judíos o viven judíos. Y ella siempre me decía, papi, voy para acá, porque ella le preguntaba a sus amistades dónde hay sitios donde yo puedo ver donde viven judíos o vivían judíos. Así que ella fue a Toledo, ella fue en muchos sitios. Cuando yo fui allá a su graduación, ella me dijo, papi, te voy a llevar a 2 sitios bien especiales. Y uno de los sitios que me llevó, donde pude ver una aldea judía, hermano. Sí, sumamente interesante, y tengo todavía un montón de fotos ahí. Tuve la oportunidad de ir a 2 sinagogas y fui y compré unos libros que recomiendo, de Jesús Peláez del Rosal, La Sinagoga, muy bueno. Compré este otro libro, Los judíos de Sefarad ante la Biblia, y Los orígenes del pueblo hebreo. Y compré un par de libros más, un poquito más como que académico, para gente que estudia mucho y son más inteligentes que yo, y eso se lo regalé al recurso que tengo aquí en esta noche. Esta noche tengo el honor y la bendición, y gracias a Dios, después de vencer con tantas situaciones técnicas, tengo esta noche la bendición de poder tener una amiga, una hermana en el Mesías, y que yo he aprendido tanto con ella, y para mí es un honor y una gran bendición que mi hermana, la doctora Ana Alicea, haya podido sacar de su tiempo y de su agenda para estar con nosotros los próximos 2 martes hablando acerca del legado judío en la cultura puertorriqueña. Doctora Alicea, Dios te bendiga y te guarde. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Amén, amén. Shalom. Siempre es un placer para mí compartir con usted y compartir con todas las personas que escuchan su programa. Eso es así, Ana. Pues para la gente de Catedral de la Fe te conocen, tú eres también de Catedral de la Fe. Me imagino que sí. Si alguna vez te preguntan, además de la comunidad de la sinagoga donde eres miembro, me imagino que también dice, y también soy miembro de Catedral de la Fe. Así que eso es así, eso es así. La doctora Ana Alicea, muchos la conocen, pero para aquellos que no la conocen,
y siempre me gusta hablar un poquito acerca de nuestros recursos. Tiene un bachillerato en artes, en artes humanidades, certificación en pedagogía, educación secundaria con concentración en historia y certificación en pedagogía, educación secundaria con concentración en español de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calley. Realizó estudios posgraduados en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, donde presentó la tesis La presencia judía en Puerto Rico durante el periodo colonial español como requisito de grado. Miembro de The National Council for Social Studies, entidad educativa dedicada a promover liderato, servicio y apoyo a docentes y estudiantes de ciencias sociales a través de las destrezas intelectuales de valores cívicos. Es miembro de la Asociación de Estudios Judaicos Latinoamericanos, por sus siglas en inglés, LAJSA, entidad dedicada a la investigación sobre el judaísmo latinoamericano. Presidenta fundadora de Festival de las Naciones Incorporado, entidad sin fines de lucro dedicado al proyecto de diferentes pabellones representativos de diferentes países del mundo en una exposición anual en el Instituto de Cultura puertorriqueño. Miembro de la Sinagoga Bet Abraham Shalom en Ceiba, Puerto Rico, secretaria de la Junta Directiva, Ancia Elder Counseling en la American Jewish Federation de Pensilvania, y actualmente realiza estudios postdoctorales en estudios culturales con énfasis en el tema del antisemitismo. Para nosotros una bendición tener a la doctora Ana Alicea. Doctora, vamos a hablar hoy, y la segunda parte, ¿verdad? Porque sacamos 2 programas para esto, acerca del legado judío en la cultura puertorriqueña. Quiero, antes de comenzar, felicitarte porque lo he leído varias veces, ¿verdad? Porque tiene una información excelente. El libro de la doctora Ana Alicea, El Talit Escondido, la presencia sefardita en Puerto Rico. Y la información que usted va a estar escuchando en esta noche, gran parte está en este libro. Y te digo gran parte porque hoy vamos a escuchar el autor del libro, así que ella dirá y muchas cosas que a lo mejor no me dio tiempo de escribir aquí, pero le recomiendo este libro que lo podemos conseguir en Amazon, ¿verdad? Está en Amazon, y así lo busca, El Talit Escondido, y se los recomiendo literalmente. Ok. Gracias. ¿Qué es todo esto de la cultura judía? Yo creo que nosotros éramos solamente africanos, españoles e indios, y de repente la cultura judía, y yo sé, los judíos están dispersos por todo el mundo. Sabemos que para el tiempo, porque me gusta estudiar el templo, para cuando se construyó el primer templo, habían judíos, llegaron a España, habían judíos ya en España, había otros durante el exilio babilónico, más judíos se fueron para Europa, y para después de la destrucción del templo, judíos se fueron para Europa. Así que históricamente y en verdad están por toda Europa y de ahí el mundo entero. Pero ¿qué tiene que ver Puerto Rico con esto? Y así que ayúdame, ilústrame, edúcanos. Bueno, es mucho lo que se puede hablar sobre la aportación de los sefarditas a la cultura puertorriqueña. Sefarditas, ¿quiénes son los sefarditas? Sefarditas. Bueno, vamos a ir primero un poquito a lo que son nuestros orígenes. Como usted mencionó, nosotros somos una mezcla, y eso es lo que nos enseñan en las escuelas. Nosotros Exacto. somos una mezcla de español, africano y de los indígenas. Ajá. Y no está mal, no está lejos de la verdad. Y nos enseñan también que de los africanos, pues llegaron aquí de diferentes partes de África, diferentes tribus, con diferentes costumbres, diferentes tradiciones, diferentes lenguajes, idiomas. Y es cierto. Nos dicen también que de los indígenas había también diferentes culturas que se unieron, formaron la cultura Igneri, la que existía aquí en Puerto Rico cuando llegaron los europeos. Y cuando hablamos de los españoles, pues lo dejan ahí. Españoles. Somos una mezcla de españoles también. Pero no nos dicen que de entre los españoles llegaron aquí también diferentes grupos de diferentes partes de la península ibérica
que también traían diferentes culturas, diferentes costumbres, diferentes tradiciones e incluso diferentes dialectos y lenguajes. Y entre esos grupos que llegaron los sefalditas. ¿Quiénes son los sefalditas? Exacto. Sefarad es el nombre que los hebreos le dieron a la península ibérica cuando se establecieron allí. Y fíjese, como usted dijo ahorita, desde la época del rey Salomón, que se empezó a construir el primer templo, Exacto. ya había una presencia hebrea en la península ibérica. Se establecen allí porque Salomón hace tratos con el rey de Tiro para que con las flotas mercantes que él tenía trajeran de allá oro, plata, diferentes tipos de árboles y de maderas que se iban a usar para la construcción del templo. Y es ahí cuando diferentes comunidades de hebreos se van a establecer específicamente en lo que hoy conocemos como el sur de la península ibérica. Claro, después de ahí se siguieron esparciendo más hacia el norte, pero los primeros asentamientos de hebreos los vamos a encontrar en el sur. Por ejemplo, tenemos allí una población que se llama Cádiz. Exacto. Que viene de Cades Barnea, que es una región que había también acá en Eretz Israel. De ahí, así por el estilo. Se establecen allí y ya después de ahí vamos a tener que en el año 900 aparece el profeta Abdías, que es el primero que está hablando de Sefarad. Pero cuando los hebreos se establecen aquí en la península ibérica, el nombre que tenía la península ibérica era Tarsis. La misma Tarsis que vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras. Es la misma Tarsis a donde huyó Jonás. Cuando el Todopoderoso le dijo, ve a Nínive y háblale a esta gente para que hagan teshuvá, hagan retorno. Y Jonás no quiso ir allá. Se fue ¿a dónde? A Sefarad, a Tarsis. Porque Tarsis era la frontera más lejana. Si nos vamos al Mediterráneo, con relación a Israel, la península ibérica es la frontera más lejana en el Mediterráneo. Jonás quería huir a la parte más lejana, donde nadie lo encontrara. Lamentablemente nadie se puede esconder a la presencia del Eterno. Amén. Así que no llegó a Tarsis, porque todos sabemos, ¿verdad?, la historia de Jonás. Tuvo que regresar y cumplir su cometido en Nínive. Así que ya después de ahí, como les dije, Abdías está hablando de esta comunidad que está en Sefarad. Y no es que él solamente hable de ellos, sino que es una profecía que yo entiendo que se va a cumplir en nuestros tiempos. Y de eso, pues, vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora, ya para el año 722, antes de la era común, se da lo que es la división, se había dado la división de los dos reinos, y estas tribus que están al norte van a ir cautivas por los ejércitos de Asiria. Y una vez van al norte, se van a esparcir, no solamente por el norte de Eretz Israel, sino que también van a ir un poquito más al norte y se van a dispersar por lo que hoy conocemos como Europa y parte de Asia. La mayoría de esas 10 tribus, lamentablemente, no regresaron. No regresaron. Y muchos le llaman las tribus perdidas. Yo no le llamo las tribus perdidas. Para mí están dispersas, pero perdidas no están. En su momento, ¿verdad? Pues ya se va a descubrir quiénes son. Ahora, ya para el año 520, antes de la era común, llega aquí un grupo de tribus que se van a conocer como los iberos. ¿Quiénes son los iberos? Hay diferentes historiadores y yo concurro con algunos de ellos que dicen que estos iberos son tribus de hebreos que se movieron al sur de España. Fíjense que estamos hablando aproximadamente 500 años antes, ¿verdad?, de la era común. Se mueven allí a España, se van a establecer allí y miren la influencia tan grande que tuvieron estos iberos que a la península completa se le va a llamar como Península Ibérica.
O sea que la influencia que esta gente tuvo fue una influencia bien grande. Se van a unir allí con estos hebreos que ya están ubicados en estas regiones y ahí es donde van a formar estas nuevas culturas ibéricas que se van a dispersar por toda la península. En ese mismo periodo tenemos al norte de España entrando a los celtas que van a cruzar por los Pirineos y por un río que hay al norte de España que se llama el río Ebro. Y hago énfasis en estas palabras porque no sé si ustedes van viendo el juego de palabras que tenemos aquí. Por ejemplo, ibéricos, Ebro, que son palabras bien parecidas a lo que es hebreo. Ahora, ya para el año 63, antes de la era común, se da la invasión de los romanos y ya entonces toda esta región de lo que nosotros conocemos hoy como Israel está en manos de los romanos. Exacto. Y pues sabemos, ¿verdad?, cuál fue la influencia del Imperio Romano en este periodo. En el año 70 llega el general Tito, invade invade el territorio de Israel, invade Jerusalén específicamente, destruye el templo y muchas de estas comunidades judías que quedaban todavía en Israel, ellos las van a dispersar por todo el imperio. Y es ahí donde un grupo de hebreos van a llegar a la península ibérica, donde ya había comunidades de judíos establecidos allí, y entonces se van a unir, y ahí es donde se va a fortalecer esta comunidad hebrea que había en la península. Okay. Interesante. Fíjate que te hago este comentario antes de continuar. Una de las cosas que cuando estuve allá en España, que conocí al administrador de una librería, que si no me equivoco y usted me corrige, se le llama judería. Judería, ok. De hecho, hay que ir para allá. De hecho, ya le estaba diciendo a mi hija en estos días, estábamos hablando de algunos temas y ella quería regresar porque ella tiene amigas allá en Barcelona y en Toledo, todos esos sitios. Y yo le dije, nos vamos a ir para allá, quiero ir contigo porque quiero con calma a regresar. Fuimos a Toledo. Y eso es otra cosa. Y una de las cosas que me estaba diciendo allí el administrador es todo el conocimiento que ellos tienen de familias que hoy él está consciente que viven en Puerto Rico. Y eso a mí ok. O sea, él no me dijo, él no me habló Argentina, Perú, y sabemos que hay una trayectoria de muchos de los que estamos en Argentina, Perú, y que vinieron de allá a Puerto Rico. Pero cuando él me dijo esto tan contundentemente, pues ahí me dio más curiosidad todavía. Y ahora con lo que estás diciendo, definitivamente estamos viendo que dentro de los tres grupos étnicos que siempre nos han enseñado, hoy contigo pues estamos enfocándonos en uno de ellos y viendo el universo de opciones que hay para creer de que en la parte de los españoles vinieron lo que nos enseñaron aquí, lo que dejaron por primera vez aquí, talits, tzitzis, shofaris y otras cosas. Exactamente. Entonces tenemos ahí que, como usted dice, la ciudad de Toledo va a ser el centro de esta comunidad hebrea que se establece aquí en la península. Y Toledo en un momento dado llegó a ser, podemos decir, la capital de la península. Todo el comercio, todo lo que era la literatura, todo lo que era la educación, la medicina, donde se movía era ahí, en la ciudad de Toledo. Wow. Sí. Obviamente los judíos en este periodo influyeron en las artes, la literatura, la medicina, en la política, en todas las esferas estaban los hebreos presentes. Y fue gran parte del legado que dejaron allí en Sefarad. Tengo aquí unas imágenes que me enviaste. Déjame ver si lo puedo subir aquí.
para que me ayudes, para que nos explique qué es lo que estamos viendo aquí. Déjame cómo lo pongo aquí, para que nos ayude y nos explique qué es lo que estamos viendo aquí ahora mismo. No bueno, sé si lo estás viendo ahí. Sí, okay, lo que ustedes están viendo ahí es una primicia. ¿Por qué le digo una primicia? Sí, es una primicia porque eso es una casa, perdón, eso es una hacienda que hay aquí en Puerto Rico, en un pueblo del centro de la isla. No voy a decir dónde y voy a explicar ya mismo por qué. Cuando yo hice el recorrido por esa hacienda con los descendientes de los dueños originales de la hacienda, que fueron los que la heredaron, yo me sorprendí de tantas y tantas cosas que vi allí. ¿Okay? La única foto que ellos me permitieron sacar fue esa. No me dejaron tomar más fotos. Porque ¿hay alguna restricción? ¿Hay algo de la familia? Es que es un lugar oculto. Era una hacienda en los montes de Puerto Rico, difícil de llegar, un poco inaccesible. Y esta familia estaban ahí ocultos. Y fíjense, si usted ve ahí la menorá, la está viendo ahí en la entrada. Sí. Tienen una menorá y en el centro del piso hay una estrella. Si usted se fija en ese, se ve ahí como un recipiente al lado de la estrella. Ese recipiente está tapando la estrella. Ellos lo movieron para que yo pudiera tomar la foto. Pero la estrella está oculta debajo de ese recipiente. La menorá ellos la sacaron afuera para que yo le tomara foto. No quisieron que le tomara la foto dentro donde la tienen. Yo obviamente, mi curiosidad, ¿por qué? Porque ustedes no permiten que esto salga a la luz y que la gente pueda venir y visitarlo, conocer la hacienda. Se conocen otras haciendas en Puerto Rico. Ellos me dijeron que no. Ellos hicieron la promesa a sus bisabuelos de que estas cosas no se iban a dar a conocer. ¿Y por qué tú piensas que es así? Porque es que sabemos que la mayoría de los hebreos que llegaron aquí a Puerto Rico vinieron huyendo de España. Vinieron huyendo de la Inquisición. Y cuando llegan aquí a Puerto Rico, una de las cosas que van a hacer es esa, ocultarse en la zona montañosa, en la zona menos accesible, lo más lejos de la ciudad, lo más lejos posible. Y entonces muchas cosas que ellos ocultaban era esto. Fíjense que tienen la estrella ahí en el centro del patio, pero la están tapando, la tapan con ese recipiente que tienen ahí. O sea, que nadie se daría cuenta de que hay una estrella de David allí. Veían el mosaico, pero no iban a identificar. Allá en Toledo, bien interesante, ahora que estás trayendo lo de esconder cosas. Una de las cosas, y yo tengo un video, no sé si te acuerdas, si te lo envié, impresionante. Yo estoy en la judería, escuchando a este señor con su acento español, hablando de la Torá, y entonces él estaba escuchando a este estudiante, yo haciéndole preguntas, y de repente cuando yo miro, Ana, me quedé en shock entre los libros y las cosas que ellos vendían, y yo vi una estatua así de grande de la Virgen María, y yo dije, aquí hay algo cultural que yo no estoy entendiendo, y yo me quedé calladito, me veo más bonito, tú sabes, pero no pude aguantar más, y él se dio cuenta que yo lo miraba. La pastora Marisa estaba conmigo y ella me dijo, papá, yo me quedé petrificada cuando yo vi aquello, ¿de qué es esto? Y yo dije, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Y qué esta Virgen María? Y él me dijo, por causa de la persecución, tuvimos que hacer tantas cosas. Y cuando me dijo, toma la estatua en tu mano, yo lo que en mi mano, y él me dijo, vírala. Cuando yo lo vi por debajo, dentro de lo que tenía era el rollo del Shema. Y yo dije, ¿pero qué hace ese rollo del Shema dentro de una estatua de la Virgen María? ¿Qué es esto? Idolatría. Y él me dijo, tuvimos que hacer eso
para escondernos de los que nos persiguen. Sí. Si nosotros realmente esconder nuestra identidad o olvidarnos de la identidad. Así que escondido, el Shema escondido en la estatua es un mensaje donde todos tenemos que aprender esto, de que dentro de la iconografía simbólica, religiosa, cultural, dentro escondido hay algo judío. Sí. Sí. Me impresionó a mí y eso es lo que estoy viendo ahí. Y posiblemente los dueños todavía, como usted me está diciendo, con esa cuestión de la persecución y el antisemitismo y el odio, a lo mejor se lo pasaron a la otra generación y digan, mira, para asegurarnos de que nadie va a destruir esto. Wow. Eso es lo que se llama criptojudaísmo. Explícanos un poquito. Criptojudaísmo. El criptojudaísmo es estas personas que por causa de la Inquisición hacen conversión al catolicismo, pero secretamente, en oculto, siguen practicando la fe hebrea, siguen practicando la fe de sus padres. Y es así, ocultaban las cosas, ocultaban las menorás, ocultaban las hanuquías, ocultaban la estrella, las mezuzás las disfrazaban. Por eso que usted me está contando, eso es una mezuzá disfrazada. Exacto. Y a lo mejor cuando le pasaban por el lado a la Virgen, pues como la costumbre hebrea, ¿verdad? Besaban los pies de la Virgen, pero era porque ahí debajo estaba ¿qué? El rollo. Estaba el rollo de Shabbat. Esto es bien importante para mí, doctora, hablar de estos temas, porque cuando yo comencé a estudiar raíces hebreas y comencé a enseñar raíces hebreas, uno de los, vamos a poner así, ataques en ignorancia, porque cuando somos líderes aprendemos una de las grandes lecciones y es no cojan nada personal para estar enfocado en la misión. Y entonces, pero el ataque fue bastante fuerte porque uno comienza a desilusionarse con gente que decían que eran mis hermanos, gente que decían que tú eres mi pastor, tú eres mi pastor hasta que obedezca los mandamientos. Entonces, y los otros amigos míos eran mis panas y mis amigos compañeros, ahora parezco judío. Entonces, cuando yo comencé a ver todo esto, me enfrenté a algo que nunca yo había experimentado, doctora, y era el antisemitismo. O sea, estamos invocando a un Dios, su Mesías es judío, y como que nadie quiere traer eso al tema. Así que tenemos nuestra versión greco-romana de todas las cosas y estamos tranquilos hasta que le hablemos la verdad. Así que te pregunto, doctora, y posiblemente tiene que ver con el título de tu libro, El Talí Escondido. ¿Qué diferencia o existe lo que se llama historia oculta e historia pública? ¿Tiene algo que ver con esto? La historia oculta, el talí escondido, lo que estás trayendo versus la historia que todo el mundo quiere que se escuche. Definitivo. La gente algunos no quieren que se escuche. Definitivo. Casi toda la historia que aparece en los libros es lo que se llama la historia oficial. Que es exacto. La que todo el mundo lee. Exacto. La que quieren que escuchemos. Van a presentar las cosas, pues, superfluas. Superfluas quiere decir, pues, por encimita. Lo que se ve, lo que se percibe. Pero no van al meollo del asunto, como yo digo. Por eso es que está lo que los historiadores llamamos la historia oculta y la historia oficial. Esa historia oficial es la que se presenta en los libros, bien bonita, bien adornada, pero está la historia oculta, que es esta historia que nunca se cuenta, donde no se habla de muchos personajes que intervinieron en la historia, pero se quedan ocultos, no toman protagonismo. Se habla también, no se mencionan lugares, no se mencionan eventos, y entonces esa historia es la que muchos historiadores estamos tratando de sacar a la luz. Por ejemplo, eso mismo que hablamos ahorita de los iberos. Muy pocos historiadores están de acuerdo con la idea de que los iberos puedan haber sido parte de las 10 tribus que estaban dispersas, que fueron dispersas y que estaban, vamos a decir, en un momento dado estuvieron errantes porque no regresaron a su tierra
estuvieron dispersos. Pues entonces hay evidencia suficiente de que esta gente, cuando llegaron a la península ibérica, pues se cree que eran hebreos, porque muchas de las cosas que ellos trajeron a la península ibérica fue técnicas de agricultura, y dentro de las técnicas de agricultura trajeron el cereal, y entre los cereales trigo y cebada, que todos sabemos bien, ¿verdad? Lo importante que es el trigo y cebada en la cultura hebrea, especialmente en el culto del templo. Ellos trajeron vino, vides, de donde sale el vino, trajeron también olivos, de donde se saca el aceite, y ellos mismos establecieron allí un mercado bien, bien fuerte, donde se producía vino, se producía aceite y se producían panes que eran la delicia de todo el Mediterráneo en este momento. Dentro de esa historia oculta, pues miren, ahí están los cristos judíos. Okay. Están los cristos judíos. Esa historia que no se cuenta. Yo entrevisté muchas personas que me hablaban de tradiciones y costumbres que tenían sus abuelos, sus bisabuelos. Y cuando yo les decía, ok, ¿y tú sabes lo que eso significa? Me decían, sí, yo sé lo que significa. ¿Qué significa? No te puedo decir. Y yo, ¿por qué no me puedes decir? ¿Es algo malo? No, no es malo, al contrario, es algo bien bonito, pero no te lo puedo decir. ¿Por qué? Porque le hice el juramento a mi bisabuela, a mi bisabuelo, de que no iba a revelar de dónde venía eso. Y son costumbres nuestras, costumbres de los hebreos. Por ejemplo, todos los viernes en la tarde, encender 2 velas. Yo me topé con una señora ya de 81 años cuando la entrevisté, que ella encendía todos los viernes 2 velas en su casa, y yo le pregunté por qué, ¿y por qué usted las enciende? Porque mi abuela lo hacía. ¿Y usted sabe por qué su abuela lo hacía? Sí. ¿Por qué? No te puedo decir. Le juré a mi abuela que nunca lo iba a decir. ¿Ves? Eso es historia oculta. Esa es la historia que nosotros necesitamos descubrir. Por eso es que yo siempre le digo a mis estudiantes y les digo a todas las personas con las que hablo este tema, hablen con sus abuelos, hablen con sus bisabuelos si están vivos, aprovéchenlos, pregúntenles sobre todas estas cosas. Recientemente estuve hablando con una muchacha que cuando yo puse una foto de una caja de Maxo en mi Facebook, ella me dice que vio esa caja y comenzó a llorar. Y entonces yo le digo, ¿pero por qué te causa sentimiento? Y me dijo, porque mi abuela todos los años en Cuaresma nos llevaba a la casa de ella, nos hacía chocolate caliente por la noche y sacaba esta caja de galletas y nos daba una. Y después la escondía para que nadie viera la caja de Maxo que ella tenía guardada en lo que, ¿verdad?, comúnmente se conoce por ahí como la Cuaresma. Sabemos que la fiesta de Pesas que nosotros celebramos, la mayoría de las veces coincide con esta Semana Santa o con la festividad del tiempo de Cuaresma que celebran especialmente la Iglesia Católica. Y son cosas que nosotros tenemos que descubrir. La historia la escriben ¿quiénes? Hay un refrán que dice, la historia la escriben los vencedores. Claro. Y es cierto. Claro, es cierto. Y ocultan sus pérdidas. Y claro. Antes que se me olvide, hablaste ahora mismo acerca de los católicos. Ajá. Antenoche, por primera vez, me interesó ver, aunque no lo crean los que me están escuchando, toda una misa católica. Estaba viéndolo por televisión y de hecho estaba conversando con Eliu Arroyo. Estaba conversando con él y le estaba diciendo, Eliu, te vas a sorprender. Estoy mirando la mesa de la Iglesia Católica. Y a que no sabe a qué me estoy acordando, de la mesa mía en el Shabbat. En mi mesa el Shabbat yo tengo vela, ellos tenían vela. En mi mesa yo tengo vino, ellos tienen vino. En mi mesa yo tengo pan, ellos tienen pan. Y aunque ya yo sabía que, por ejemplo, muchos de los que comienzan en las raíces hebreas, cuando vienen directamente del catolicismo, no del cristianismo, sino del catolicismo, cuando vienen del catolicismo,
una de las cosas que más para ellos es natural abrazar es la parte de lo que llamamos el protocolo del rey o la liturgia, porque de hecho el calendario que ahora mismo tú y yo seguimos, que es el calendario bíblico, lo que nosotros llamamos el calendario bíblico, en el contexto cristiano católico, se llama el calendario litúrgico. Mira qué cosa, aunque incluyen Viernes Santo y cambiaron Pesaj por Viernes Santo, incluyeron la celebración del Día de la Resurrección y otras cosas, pero ellos le llaman el calendario litúrgico. Así que esta herencia, Ana, está por todos lados. Es como que niégame y como quiera me vas a ver. Exactamente. Pero tienes que mirar bien. Sí. Recordemos también que es que muchos de los documentos históricos, quien los está escribiendo, son monjes católicos, especialmente la historia de América. Cuando llegan aquí a América, tenemos a Fray Bartolomé de las Casas, Fray Íñigo Abad de la Sierra, Fray Ramón Pané, Fray Diego de Alcántara. Son frailes, son monjes católicos. Son ellos los que están escribiendo las crónicas de todo lo que está pasando acá en América. Entonces, obviamente, ¿a favor de quién van a escribir? Tienen que escribir, ¿verdad? Pues a favor de la iglesia, a favor de la corona. Porque en ese momento la iglesia trabajaba para la corona. Exacto. Y hay muchas cosas que van a ocultar. Una de las cosas de las que no se habla, cuando yo empecé a hacer mis investigaciones y empecé a buscar evidencia de la presencia hebrea aquí en Puerto Rico, una de las cosas que me dijeron en la arquidiócesis de San Juan fue: aquí en Puerto Rico no hubo judíos. ¡Wow! No hubo judíos, me dijeron. Y yo pues, pero sin embargo tenemos aquí a un inquisidor que se llamaba Alonso Manso, que fue el primer inquisidor de las Américas, y cuando llega a América, la sede de la Inquisición aquí en América fue Puerto Rico. Entonces, qué curioso. ¿Por qué no lo mandaron a regiones en México? ¿Por qué no lo mandaron a Cuba, por ejemplo? ¿O por qué no lo mandaron a lo que hoy es la República Dominicana? Lo establecieron aquí en Puerto Rico. Entonces, ¿cómo me van a decir que aquí en Puerto Rico no había judíos cuando la Gran Inquisición se establece en América con sede en Puerto Rico? Y hay muchos registros. Los registros están ahora mismo en España. Casi todos los registros están allá. Los pocos que hay aquí en Puerto Rico, la iglesia lamentablemente se niega a darlos. Se niega al acceso. No permiten que uno llegue hasta donde están esos archivos. Lamentablemente. Y los que hay en España, pues también tienen que ser con un código, están encriptados, hay que entrar con unas claves que solamente le proveen a los historiadores. Si cualquier persona por acá, ¿verdad?, desea entrar para buscar su genealogía o buscar sus antepasados que fueron martirizados por la Inquisición, pues no se le permite. Tiene que ser un historiador. Yo, gracias al Eterno, pues tengo ese privilegio, puedo entrar a muchos de los archivos que hay allí en Sevilla, pero es bien difícil, aún así es bien difícil. Todavía al día de hoy, la iglesia en España niega esa persecución y esa inquisición que hubo aquí en América, lamentablemente. En España comienza esta persecución abierta con un matrimonio real. Luego de ese matrimonio real, entonces se libera un suceso, unos eventos en suceso que nos lleva hasta lo que conocemos el descubrimiento de América, otro cliché de la historia oficial. Ok, háblame un poquito acerca de todo esto de la unificación de España, de Fernando de Aragón y de Isabel de Castilla. De ahí en adelante ocurre unos eventos históricos
que nos llevan hasta este personaje de Colón y demás. Háblame, hazme un resumen acerca de todo esto, porque ya es una parte donde mucha gente se van a comenzar a conectar las cosas. En 1469, la iglesia arregla el matrimonio de Fernando de Aragón con Isabel de Castilla. Ellos lo que querían era unificar a España, porque España estaba dividida, ¿verdad?, en diferentes reinos, en diferentes regiones. Y ellos querían unificar a España en un solo territorio para poder consolidar el catolicismo y convertirlo en un estado católico que trabajara en función de la iglesia. Se da este matrimonio y inmediatamente empiezan las persecuciones contra las juderías que había en España. Empiezan a perseguir a los judíos, se solidifica en España lo que es el santo oficio de la Inquisición, que de santo no tenía nada. Y el principal propósito de ellos era perseguir, ¿verdad?, a estos hebreos, a quienes se les dio la oportunidad, digo yo oportunidad, ¿verdad?, de convertirse a la fe católica a cambio de preservar la vida y preservar sus propiedades. Si no aceptaban la fe católica, pues obviamente tenían otras dos opciones: o morir o abandonar el país, abandonar el territorio. Esas son las opciones que se dan. Y en esto hay de todo. Hubo algunos que prefirieron abjurar de la fe de sus padres, prefirieron negarla, rechazarla, hicieron conversión al catolicismo para poder preservar sus propiedades, poder preservar sus títulos, las riquezas, todo lo que tenían. Hubo otros que no, que dijeron no hago conversión, prefiero entonces irme. Y se le dio un plazo a los hebreos para salir de España. El plazo fue el 2 de agosto de 1492. ¿Qué sucede? Que para ese mismo tiempo estaba por ahí un personaje que se llama Cristóbal Colón, que estaba planificando hacer un viaje comercial hacia Occidente. Él presentaba la teoría, ¿verdad?, de que la Tierra era redonda. De esto se ha hablado mucho, ¿verdad?, pero no voy a abundar sobre eso. Decía, si la Tierra es redonda, yo salgo de este punto, doy la vuelta, voy a llegar de nuevo al mismo punto donde salí. Así que, si yo me voy por él hacia Occidente, voy a llegar a lo que en aquel momento se conocía como Zipango, que es lo que hoy es China. Ellos querían establecer un comercio con China y con India, porque China e India tenían especias y tenían unos productos que acá en España y en Europa se necesitaban y no los podían conseguir porque el Mediterráneo en ese momento los estaban controlando los musulmanes. Así que él planifica ese viaje, le presenta el proyecto a los reyes católicos y los reyes católicos se negaron. Y esta es una de las cosas que no dicen. La gente dice que Isabel y Fernando rápido le dieron unas naves a un marinero desconocido que no sabían ni quién era, y él hizo ese viaje de expedición y descubrió América. Lo que realmente ocurrió fue que al negarle los reyes católicos la salida a Colón, los hebreos que estaban en la corte y que eran gente pudiente, muchos de ellos eran banqueros, patrocinaron el viaje de Colón. No solamente le dieron dinero, le dieron lo que necesitaba, sino que también le dieron las naves con las que él hizo esta expedición. Principalmente la Santa María. Era una nave nueva, nunca se había usado. La compraron los hebreos y se la pusieron en las manos a Colón para que hiciera este viaje de esta expedición. Pero la condición que tenía que le dieron ellos a Colón fue: vas a ir a hacer tu viaje tu expedición, pero nos vas a llevar a nosotros a lugares de refugio. Espérate, entonces tú me estás diciendo entonces que de las naves, una específicamente estaba llena de judíos. La Santa María. Bueno, venían
venían judíos en la expedición de Colón, pero no era que la Santa María viniera llena de judíos. Vamos a explicar esto un momentito. Ok. Lo que sucede es que Colón utiliza estas 3 naves para la expedición de la corona, pero la Santa María estaba patrocinada por los hebreos de la corte, ¿ok? Con la condición de que él trajera otros hebreos para establecerse acá, pero el mismo día, fíjense que el mismo día que Colón sale del puerto de Palos de Moguer, en España, ese mismo día salen los hebreos. Era el plazo que tenían los hebreos para dejar la península. Exacto. Y entonces, cuando Colón sale con su expedición, que dicen las bitácoras de Colón que al filo de la medianoche salimos del puerto de Palos. Dice también en bitácoras ocultas que él tenía, que están en posesión de los descendientes de Colón, dice que venían siguiéndolo 15 naves llenas de hebreos. La misma ruta que él traía, a una distancia razonable, venían los hebreos siguiéndolo. Por eso es que cuando llega acá a América, la historia oficial dice que esa nave, la Santa María, encalló en la República Dominicana a causa de una tormenta, y entonces con esa madera construyeron el fuerte de la Navidad. Le llamaron la Navidad porque la tormenta supuestamente había pasado un 25 de diciembre, que es lo que llaman el día de Navidad. Pero causa curiosidad porque 25 de diciembre es una fecha que está fuera de la temporada de huracanes aquí en el Caribe. ¿Cómo es entonces que él escribe que una tormenta destruyó la nave y que con esa madera hicieron un fortín? Lo que realmente ocurrió fue que la nave cogió otro rumbo. La nave no regresó a España. Pero en las bitácoras que él le presenta oficialmente a la corona, tiene que establecer que la nave sucumbió en el viaje. Te pregunto, yendo un poquito más para atrás, bajo la presión de convertirse al catolicismo, que algunos cedieron a la presión. Y sabemos que en escritos rabínicos, y ahora mismo no puedo citar exactamente dónde, pero sí por causa de la preservación de la vida, tú puedes literalmente como que por aquí no fue la cosa, siempre y cuando es para preservación de la vida. Ahora, sé que así que algunos podían disfrazarse o como que hacer el engaño de conversión, y todo por preservación de la vida. No están negando el eterno, pero entiendo que estos que aún los forzaron, que no lo estaban haciendo de corazón, sino que tenían entonces este disfraz, se les dio el nombre de Anusim, si no me equivoco. Ok, te pregunto, cuando se enteran de la oportunidad de venir acá con Colón, ¿tú crees que habían Anusim ahí, o los Anusim se quedaron, o vino un grupo de Anusim o un grupo de los que abiertamente dijeron no voy a hacer ninguna conversión, soy un rebelde, pues entonces me diste tal día para irme, pues me voy? ¿Qué ocurrió con los Anusim? ¿Se montaron en los barcos junto con los que abiertamente dijeron que no iban a hacer conversión, o qué pasó? Sí, muchos de ellos sí. Muchos de ellos sí. Venían en la expedición de Cristóbal Colón. El mismo Colón dice que venía con él un Luis de Torres, que era traductor, que cuando llegaron acá a América, él fue uno de los que ayudó a que hubiera comunicación entre los aborígenes y los europeos que llegaron. Dice el mismo Luis de Torres en sus bitácoras personales que él habló con los nativos en arameo antiguo y se entendieron. Entonces uno pregunta, ¿cómo es esto? ¿Qué pasó aquí? Arameo antiguo y se entendieron.
sea, ¿qué lengua entonces era la que hablaban estos aborígenes? Que cuando se les habla en este dialecto lograron entenderse. Así que él se convirtió en el traductor del viaje. Venía otro también que era un maestro constructor. Entonces uno se pregunta, ¿a qué viene un maestro constructor en una expedición donde lo que vienen a buscar es especias? ¿Qué va a construir él acá? Esas son preguntas que uno se hace. Obviamente, pues Luis de Torres fue uno de los que no regresó a España cuando se da ese primer viaje. Él se quedó en lo que hoy se conoce como la isla de Cuba. Allí estableció una comunidad y allí murió. O sea, su nombre real era Jaime Levy. Antes de hacer conversión, cambió su nombre a Luis de Torres. Y existe la posibilidad de que muchas personas que tengan sus nombres y sus apellidos, incluyendo nombres de lugares, entonces estén tan ocultos como la historia oculta que buscan algunos historiadores. Claro que sí, claro. Muchos de ellos cambiaron los apellidos al hacer conversión y cambiaron los nombres. Casi todos los que tenían apellido Levy o se llamaban Levy cambiaron su nombre a Luis. Ok. Luis es un nombre, ¿verdad?, que deriva de ese nombre o apellido Levy. Algunos hacían un cambio de sílabas en el apellido. Por ejemplo, estaba el apellido David, cambiaban las sílabas y sale Vidal. Apellido Vidal. Entonces, después de escuchar esto, Ana, van a hacer entonces la curiosidad de mucha gente. Desde entonces, pues deja ver el apellido mío, deja ver ese nombre, el nombre de cosas, porque qué cosa judía estaría escondida en mi casa, qué cosa judía estará escondida en mi costumbre. Se levanta como que de repente esta sospecha de cosas judías. Me estás hablando de nombres judíos, nombres hebraicos que ahora están escondidos en nombres que para nosotros son comunes, como de Luis. ¿Qué otra cosa podemos encontrar? Podemos decir, eso está medio sospechoso dentro de lo que es voy a usar el título de tu libro, Talits escondidos por ahí. Sí, bueno, están los nombres, los apellidos, muchos de ellos cambian apellidos. Y hay otras cosas bien ocultas en la cultura puertorriqueña que nosotros, cuando conocemos la fe hebrea, nos damos cuenta de que, wow, aquí hay algo raro. Aquí hay algo que, porque por ejemplo, en mi familia, mis hermanos y yo casi todos tenemos nombres hebraicos. Ok. Ana, Sara, Rubén, Joel, ¿verdad? Son nombres que nos pusieron mi papá, ¿verdad? En la fe que profesaban, pues vamos a ponerles nombres bíblicos, pero eran nombres de lo que se llama el Antiguo Testamento, que eso era bien raro dentro del cristianismo. Okay. Entonces había algunas abuelas o bisabuelas que no importaba el nombre que tú tuvieras, te iban a llamar por otro nombre. Y casi siempre era un nombre hebraico. Ok. Por ejemplo, yo tengo una prima que se llama Hilda y mi abuela siempre le dijo Eva. De Hilda a Eva, pues hay una gran diferencia. Exacto. ¿Verdad? Y entonces a muchos de mis primos, pues ella les cambiaba el nombre, e incluso a algunos les puso nombres. Yo tengo un primo que se llama David. Tengo otros 2 primos que son gemelos, eran Daniel y Samuel. Y los nombres se los puso ella. Entonces yo, pues, ¿cómo que nombres hebreos, ¿verdad? Hebraicos dentro de la familia? Porque cuando se hacía conversión, pues los nombres que se usaban eran nombres, ¿verdad? De lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento o el Santoral. Nombres como Pedro, Pablo, Juan, Jesús, María. Son nombres del Santoral católico, vamos a ponerlo así.
Sin embargo, los nombres que ella ponía, pues eran nombres casi siempre hebraicos. Entonces, yo, pues una de las cosas que lamento es que ella no esté ahora presente para yo poder preguntarle Wow, tremenda para entrevistar. Exacto. Sí, será. Yo la veía a ella también cuando preparaba los alimentos, cuando ella cocinaba, ella no sabía de letras, nunca fue a la escuela. Sin embargo, ella recitaba todos los salmos de David cuando estaba en la cocina preparando los alimentos. Y entonces la escuchaba a una: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza siempre estará en mi boca, y entonces echándole todos los ingredientes a la olla. Y uno acá como que ahora es que yo entiendo por qué era que ella hacía todo eso. Entonces habrán costumbres que para nosotros le llamamos costumbres de nuestros abuelos o cosas boricuas que realmente pues tengan escondido entonces alguna influencia judía. Mire, yo no sé si alguno de ustedes, especialmente los que son músicos, conocen la historia del cuatro puertorriqueño. Ok. El cuatro puertorriqueño es un instrumento que tiene 10 cuerdas. 10 cuerdas. Y es un instrumento que toda la información que yo he buscado del cuatro puertorriqueño dice lo mismo. No tiene un origen, es un origen incierto. Nadie a ciencia cierta puede decir quién lo inventó, ni cómo lo inventaron, ni dónde. Sí se sabe que surge de las montañas de Puerto Rico. Cuando nos vamos a las Sagradas Escrituras, ¿qué estamos encontrando ahí? Hay 3 salmos específicamente que hablan de un instrumento que se llama el decacordio. Y el decacordio no es otra cosa que un instrumento de 10 cuerdas, como lo es el cuatro puertorriqueño. Y en una ocasión yo estaba escuchando, ¿verdad?, lo que es un compositor en Israel que se dio a la tarea de rescatar los instrumentos del templo. Y los instrumentos del templo estaba el decacordio, obviamente. Cuando él presentó este decacordio, era prácticamente una copia casi fiel y exacta de lo que es el cuatro puertorriqueño. Wow. Así que si este decacordio, que era el que se tocaba en el templo, es bien parecido, bien similar al cuatro de nosotros, yo tengo la esperanza de que cuando se construya el tercer templo, el cuatro puertorriqueño esté allí. Bueno, espero. Claro. Y yo no sé ustedes, pero a mí el cuatro me encanta. La música del cuatro a mí me fascina. Pero vean acá, tenemos que, vamos a educarnos y vamos a educar a nuestra gente. Es que se emocionen. Pero como yo digo, estudia el contexto, emocionate en contexto, ¿ok? Porque cuando, que no vengan a decir 2 o 3 boricos allá en Israel, mira, se copiaron de nosotros. No que se copiaron de nosotros, es que el cuatro puertorriqueño era el decacordio judío. El decacordio que se tocaba en el templo. Sonaba casi igual, la variación era... Quizás no sonaba tan agudo como suena nuestro cuatro, pero sí era lo mismo. Y yo, ¿pero qué es esto? O sea, así que si hay alguien que me está escuchando, está viendo y toca cuatro, prepárese, que puede ser que tenga una oportunidad cuando estemos allí en el tercer templo. Eso es así. Mira, Ana, lo que me quedan son 5 minutos, pero tenemos todavía un programa completo. Y yo sé que la gente está bien contento con lo que estás compartiendo con nosotros y con lo que estamos aprendiendo. Y definitivamente, gracias a Dios, y yo lo sabía, que necesitamos 2 programas para esto. Pero quiero cerrar con algo que ocurrió en nuestra congregación y está conectado a lo que dijiste ahorita. En cuanto a lo que a veces la gente siente cuando ven estas cosas. Cuando por primera vez enseñamos en Catedral de la Fe Shema. El Shema, si no me equivoco, junto con la recitación de los 10 mandamientos, es la parte más antigua de la liturgia. Es la parte más antigua de la liturgia.
Sí. Entonces, cuando recitamos el Shema, para mi sorpresa, y realmente te digo, Ana, fue una sorpresa, yo vi a esa congregación de Catedral de la Fe, lo que se quedaron conmigo, bendito sea el Rey por lo que se quedaron, y yo escuché literalmente, Ana, cuando comenzaron a llorar. Y después del servicio en el parking, la gente diciendo, pastor, leía las letras. Y mientras escuchaba todo ese coro, éramos unas 60 y pico de 70 personas máximo, la gente estaba llorando. O sea, que creo que esto es una combinación de historia, pero también nos ayuda a nosotros en ese encuentro emocional de nuestras raíces étnicas escondidas en la cultura general puertorriqueña. Para cerrar esta parte, voy a cerrar con una pregunta que lo vamos a contestar la semana que viene. Ok. Pero también entonces quiero unas palabras finales tuyas para hoy. Así que la pregunta es esta, pero lo vamos a trabajar la semana que viene. Entendiendo de que vinieron estos judíos a Puerto Rico, eso quiere decir que todos los puertorriqueños son descendientes judíos, todos los latinos son descendientes judíos. Eso lo vamos a dejar ahí sobre la mesa y unas palabras finales, porque yo sé que la gente está deseoso ya de que mañana sea martes otra vez. Cuando el Todopoderoso hizo pacto con el pueblo de Israel en el monte Sinai, que eso lo vamos a conmemorar ya la semana que viene. Exacto. El Padre Celestial le dijo al pueblo de Israel, hoy hago este pacto con ustedes, los que están aquí, y con los que no están. Quiere decir que ya nosotros estábamos en la mente del Todopoderoso. Wow. El Padre Celestial estaba haciendo pacto con nosotros también, con los descendientes de todos aquellos que estaban allí en aquel momento. Así que cuando nosotros escuchamos ese Shema, o cuando nosotros escuchamos el shofar, o escuchamos cualquier palabra en hebreo que nos lleva a la Torá, o que nos conecta con el pueblo de Israel, es esa alma judía, esa alma hebrea que está dentro de nosotros, despertando. El Padre Celestial la está despertando y la está trayendo a lo que es esa verdad que está inherente ahí en las Sagradas Escrituras. Por tanto tiempo ha estado oculta. Por mucho tiempo tuvimos el velo puesto, ese velo que nos pusieron los paganos, que nos puso la Iglesia Católica, que lo único que veíamos era quizás a este Cristo greco-romano, pero ahora nos quitaron el velo y estamos viendo el Yeshua hebreo, el Yeshua judío. Y es un privilegio, por lo menos para mí es un privilegio llenarme la boca y decir que soy hebrea. ¿Por qué? Porque pertenezco a ese pueblo con el que el Todopoderoso hizo pacto, al que el Todopoderoso le dio promesas que se han cumplido, se están cumpliendo y se van a cumplir, porque esa es la fe que nosotros tenemos. Amén. Así que cuando el Padre Celestial, y yo siempre lo digo y lo sigo repitiendo, cuando el Padre Celestial se dignó en poner sus ojos en esta isla tan pequeñita, que somos una isla que a veces miramos un mapa del mundo y somos un puntito que apenas se ve, el Padre Celestial se ha dignado en llamarnos y traernos a estas verdades, sacarnos de la oscuridad y traernos a la luz. Es porque realmente estamos en las noticias del Todopoderoso. Ese pacto que se hizo allí en el Sinai sigue vigente y el Todopoderoso sigue haciendo pacto con los descendientes de aquellos que estuvieron allí. Wow, wow. Bueno, yo estoy aquí deseoso. Una vez más, si usted quiere adquirir el libro de la doctora Ana Aricea, vaya a Amazon, por favor. El Talit escondido, la presencia sefardita
en Puerto Rico, usted necesita este libro y tiene que adquirirlo porque la semana que viene voy a dar un examen del libro. No, es broma. Pero tiene que adquirirlo, hermano, porque así usted va a ser bendecido y también así usted apoya a los trabajos de la doctora Ana Alicea, que con tanta generosidad y siempre con su disponibilidad para ayudarnos, para nosotros seguir aprendiendo acerca de este contexto cultural que de tan poco se habla. Así que los espero el próximo martes en la segunda parte de El legado judío en la cultura puertorriqueña con la doctora Ana Alicea. Doctora, gracias por estar con nosotros esta noche y nos veremos el próximo martes, doctora, ¿ok? Cómo no, gracias a ustedes, shalom, muchas bendiciones para todos. Gracias. Bueno, amado, el Señor les bendiga y les guarde y será hasta el próximo martes en la segunda parte de El legado judío en la cultura puertorriqueña. El Señor les bendiga y les guarde.